Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 2 y el día de hoy le vamos a exponer acerca de los síndromes paraneoplásicos. Nuestro grupo está conformado por Espinosa Matos, Mireya Ángela, Gámez Ocaña, Dayana Xiomara, Hidalgo López, Luciana Guadalupe, Manrique Abad, Gracie Antoniette, Pizán Estrada, Shirley, Tandaipan Huertas Gerson y quien le habla, Valverde Aira Vanessa. Bueno, comenzando con la exposición, ¿qué es un síndrome paraneoplásico? Los síndromes paraneoplásicos son un conjunto de manifestaciones clínicas que llegan a ocurrir en pacientes con cáncer, pero esto no es una consecuencia directa ni del crecimiento del tumor, ni de su invasión o su metástasis, sino que lo que ocurre es resultados de respuestas inmunológicas anómalas o por secreciones de sustancias bioactivas como las hormonas o como las citoquinas, todo esto por parte de las células tumorales. Entonces, estas sustancias o reacciones inmunes lo que llegan a afectar son a nivel del tejido o órganos distantes al sitio del cáncer, llegando a generar diversos síntomas en sistemas como el sistema neurológico, el sistema también endocrino, el dermatológico y también el hepatológico, que más adelante se van a comentar a más a detalle. Es por ello que también hay que tener en cuenta diversas manifestaciones, de las cuales las más comunes suelen ser la debilidad muscular, alteraciones neurológicas, trastornos hormonales o metabólicos y fatiga en general. Por último, hay que tener en cuenta que existe un tratamiento para estos síndromes paraneoplásicos. En general, estos tratamientos suelen incluir al manejo del tumor subyacente, como por ejemplo la resección quirúrgica o tratamientos oncológicos. Mientras que hay algunos casos en donde ya se hace el uso de inmunoterapias o fármacos inmunosupresores, los cuales ya llegan a controlar la respuesta inmunológica desregulada que se puede llegar a generar en estos síndromes. En oncología es fundamental distinguir entre los efectos locales del tumor primario y los efectos sistémicos no atribuibles a invasión ni metástasis, también conocidos como síndromes paraneoplásicos. Los efectos locales son aquellos ocasionados por la presencia física del tumor en su lugar de origen. Se deben al crecimiento, compresión o invasión de estructuras vecinas y pueden manifestarse como dolor, obstrucción o sangrado. Por ejemplo, cuando existe un tumor a nivel de las vías respiratorias, esta puede causar lo que es disnea, o cuando este tumor se encuentra a nivel de los huesos, puede ocasionar lo que es el dolor localizado. Y estos síntomas suelen mejorar si el tumor se extirpa o se reduce su tamaño. En contraste, los efectos sistémicos no atribuibles a invasión o metástasis, es decir, los síndromes paraneoplásicos, son manifestaciones clínicas secundarias al cáncer. No tienen que ver directamente con el tumor. Se deben a la secreción de hormonas o citoquinas por parte del tumor o por parte de anticuerpos que afectan a órganos a distancia. Por ejemplo, un tumor puede causar hipercalcemia al secretar una isoforma de la PTH o desencadenar una encefalitis límbica a través de una respuesta inmune cruzada contra el sistema nervioso central. Bueno, vamos a hablar, soy Luciana Hidalgo, voy a hablar sobre el tema de producción ectópica de hormonas o péptidos síndromes endocrínicos, hablando sobre activaciones aberrantes de los genes hormonales. Primero vamos a darnos cuenta que tienen un mecanismo. Las células tumorales pueden reprogramar su expresión genética mediante mutaciones, alteraciones epigenéticas o expresiones de factores de transcripción aberrantes. Genes normalmente restringidos a tejidos endocrinos como el POMC, también llamado propio melanocortina, pueden activarse en células neuroclínicas. En este caso tenemos como ejemplo el síndrome de Cushing, que se va a ser explicado a mayor detalle más adelante. Tumores como el carcinoma micro, microticítico de pulmón activan este gen. Este gen codifica un precursor proteico que al proceder al aparato de Golgi mediante procon- proconvertasa PC1 y PC2 generan varios péptidos incluyendo ASTH o hormona adrenocorticotrópica, MSH, hormona
estimulante de melanocitos. Estos van a estimular la corteza suprarrenal, haciendo que la primera expresión de CIP1B1 y CIP17, síntesis de cortisol, van a hacer que haya una mayor síntesis de cortisol. Estas mutaciones en genes como TP353 o MY7, MYC facilitan esta reprogramación tras captación en células tumorales. Luego vamos a la represión de programas de células embrionarios o neuroendocrinos, que es en la figura de abajo. Hablamos como de un mecanismo que algunos tumores adquieren un fenotipo neuroendocrino debido a mutaciones en genes reguladores como para el desarrollo, como es el NOTCH1, ASCL1 y el NeuroD1, las cuales van a tener una expresión de factores de transcripción como como HT-Scut homologue 1, que es el ACL1, que induce características de células productoras de hormonas. Esto permite que células no endocrinas comiencen a secretar múltiples hormonas o péptidos, como es el ADH, HCG, hormona gonotrópica colónica humana o incluso serotoninas. Ejemplo, el carcinoma micrótico de pulmón presenta características neuroendocrinas que producen el ADH de forma autónoma, y la ADH se codifica en el gen APB, arginevasopresin, normalmente expresado en el hipotálamo. La expresión ectópica se relaciona como hipometilación del promotor del gen ABP y activación del GREP, que va a ser un responsable de los elementos proteicos, los cuales se van a traducir en el momento de la expresión a las aquaporina 2 en el túbulo colector renal, la cual va a promover la reabsorción de agua y la hiponatremia dilucional. Ah, para ir al tercer punto, hablamos de la producción de péptidos miméticos con acciones hormonales. Hablamos del mecanismo. Algunos tumores no producen hormonas exactas, sino un péptido homólogo que activa su receptor. Este péptido tiene suficiente similitud estructural para unirse al receptor y desencadenar señalizaciones intracelulares. Por ejemplo, para el PTHRP o en la hipercalcemia paraneoplásica, codifica un gen llamado paratiroide hormona, libradora de hormona, la hormona libradora de paratiroides, normalmente expresada en tejidos fetales, en tumores como carcinoma escamoso. Su expresión es inducida por mutaciones en el KRAS-EGFR y factores de crecimiento como el TGTA, el factor de tumoral beta, y esta activa el receptor PTHR1, el cual va a estimular el RANK ligando en osteoblastos, las cuales van a hacer una activación de osteoclastos, resolución ósea, va a aumentar la absorción ósea y por ende va a haber una hipercalcemia. En las alteraciones epignéticas vamos a encontrar que va a haber un mecanismo de pérdida de control epigenético que permite la reexpresión de genes silenciados incluso embrionarios. Ejemplo, vamos a encontrar la hipometilización de promotores, activaciones de histonas acetiladas y inactivación de DNA metiltransferasa o histona desacetilasa. En tumores germinales testiculares, la expresión de la gonotropina colónica humana está asociada a la activación de este gen, el gen CG-beta, el cual va a haber una transcripción ectópica estimulada por la transhabitadores embrionarios, transactivadores embrionarios como el GATA2 o el SF1, el cual va a actuar sobre la gonadotropina coriónica humana, la cual va a estimular la LH, la hormona luteinizante, la cual va a estimular las células de Leydig para aumentar la testosterona. Van a haber una mayor aromatización en tejido adiposo, lo cual va a ser una ginecomastia, que es una de las principales características de este tipo de tumores germinales. Y más que todo es que los genes involucrados van a ir a biofisiológicas específicas, las cuales se van a explicar más adelante. Gracias.
Ahora vamos a hablar de las respuestas inmunológicas cruzadas en los síndromes neurológicos y dermatológicos. Para empezar, tenemos que saber que los síndromes paraneoplásicos son un conjunto de síntomas y signos que van a estar asociados a una neoplasia, pero que no son atribuibles a una invasión o comprensión directa por el tumor, ya que se van a originar de secreciones de hormonas, péptidos o citoquinas, o también de reacciones inmunológicas cruzadas entre las células neoplásicas y tejidos normales. ¿Qué es una reacción inmunológica cruzada? Es un fenómeno en el cual el sistema inmune va a atacar por error a tejidos propios del organismo, debido a que va a compartir características moleculares como los antígenos con estructuras extrañas como que van a ser las células tumorales. En este caso, el sistema inmune va a confundir antígenos neuronales con antígenos tumorales, provocando así un ataque tanto al tumor como al sistema nervioso. Entonces, los síndromes neurológicos paraneoplásicos se van a originar por una respuesta inmunitaria cruzada, en la cual el sistema inmune, al detectar antígenos neuronales y expresados de forma ectópica por las células tumorales, va a generar así anticuerpos onconeuronales y va a activar a linfocitos T específicos, que van a ser dirigidos inicialmente contra el tumor. Sin embargo, debido a que hay una similitud antigénica entre las células cancerosas y en las neuronas, estos elementos inmunitarios también van a atacar por un error al sistema nervioso, provocando así que haya un daño neurológico. Entonces, es importante también saber que a diferencia de otros síndromes paraneoplásicos, este síndrome neuronal paraneoplásico suele manifestarse antes del diagnóstico del cáncer en el 80% de los casos, lo cual lo va a convertir en un signo clínico de alerta para la búsqueda de neoplasia oculta. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología de los síndromes paraneoplásicos neurológicos y tomaremos como ejemplo a la encefalitis límbica con su antígeno HU. Para empezar, en la superficie de las células tumorales van a expresar antígenos específicos llamados los antígenos onconeuronales. Este antígeno va a ser reconocido por el sistema inmunológico del cuerpo como un objeto extraño y va a activar así al sistema inmune. Entonces, como vemos en esta imagen, las células tumorales van a expresar en su superficie al antígeno HU, que estas proteínas son antígenos normalmente exclusivos del sistema nervioso. Por ende, al estar presente en el tumor, van a ser considerados como extraños por el sistema inmune. Entonces, los antígenos del tumor van a ser llevados al ganglio linfático más cercano por las células dendríticas, donde se van a activar a los linfocitos TCD4 y TCD8. También las células tumorales van a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, lo cual va a permitir a las células TCD8 específicas para el antígeno HU que puedan estas reconocerlas y atacarlas. Ahora las células T específicas contra el antígeno HU van a circular por el cuerpo y algunas van a poder lograr cruzar la barrera hematocefálica. Entonces, algunas neuronas que también contienen estas proteínas de HU van a ser reconocidas como dianas por las células TCD8, lo cual va a hacer que éste produzca un daño neuronal directo a través de la liberación de perforina y granzimas, lo cual va a causar la apoptosis neuronal. Ahora vamos a hablar sobre los síndromes dermatológicos paraneoplásicos. Estos generalmente se van a desarrollar de manera simultánea con el cáncer subyacente, pero también puede ocurrir antes o después del desarrollo de la neoplasia. Aquí vamos a tomar como ejemplo al acanthosis nigricans, que esta va a ser una afección cutánea que se va a caracterizar por la hiperpigmentación y el engrosamiento de la piel, especialmente en las zonas como axilas, cuello e ingles. Esta va a estar asociada a neoplasias malignas usualmente, sobre todo en el tracto gastrointestinal. Para explicar su fisiopatología, las células normales van a liberar el EGF, que va a ser el factor de crecimiento epidérmico, y las células tumorales van a liberar a la TGF-alfa, el factor de crecimiento transformante alfa. Este TGF-alfa va a ser similar de manera estructural al EGF. Entonces se va a unir al receptor EGFR, que va a ser el receptor del factor de crecimiento epidérmico en la piel. Esta unión va a activar el EGFR, lo cual va a hacer que se desencadenen vías de señalizaciones intracelular, lo cual van a inducir a lo que va a ser la proliferación de queratinocitos en las células de la epidermis y el engrosamiento de la piel y aumento de pigmentación, que son los sintomatologías que vemos en esta patología. Entonces, como el TGF-alfa es producido por el tumor, se va a generar una respuesta dérmica exagerada,
Buenos días, mi nombre es Gracie Manrique y yo les voy a hablar sobre la liberación de citocinas y de mediadores inflamatorios. Pues esta liberación de citocinas y de mediadores inflamatorios en el síndrome paraneoplásico va a ser muy importante o un mecanismo muy clave, ya que esto va a ayudar a desarrollar manifestaciones clínicas eh, asociadas al cáncer, pero no necesariamente va a ser generada o producida por el crecimiento del tumor o la metástasis directamente, sino más que todo por la liberación de estas. Pues sabemos que en los síndromes paraneoplásicos eh, la liberación de estas, las más importantes, las que van a generar, son la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, prostaglandinas y pues otros mediadores proinflamatorios. En algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, el tumor de células pequeñas de pulmón, el cual está asociado a la liberación de interleucina 6 y también a la secreción de la hormona antidiurética, del cual se le va a conocer como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. También tenemos renales, linfomas, que van a estar también, eh, o se va a formar por la elevación de la interleucina 6, ¿no? Como ya mencioné, esta liberación de estas citocinas y de mediadores inflamatorios va a conllevar a algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Entre las más comunes, los más generales, pues están la fiebre, la pérdida de peso, la astenia, eh, la anorexia, y más que todo, principalmente estos se van a dar por la liberación o los efectos de la liberación de la interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, en donde principalmente van a afectar el sistema nervioso central y el que se encarga del metabolismo, ¿no? Y del metabolismo. También la caquexia tumoral, que va a ser mediada por el factor de necrosis tumoral alfa, y aparte que otras citocinas más también van a estimular o van a ayudar a inducir la degradación de proteínas y pues la lipólisis. Por otro lado, en los síndromes neurológicos paraneoplásicos, tenemos que estos van a ser mediados por anticuerpos, también inducidos con la ayuda pues, de estas situaciones tumorales, que van a atacar componentes del sistema nervioso central o periférico, ya sea la lesión, ¿no? Por otro lado, tenemos las alteraciones hemorrágicas, principalmente la anemia de enfermedad crónica, dada por la interleucina 6. Esta de acá, su producción va a generar un aumento de la epsilina hepática. Y esta epsilina hepática va a hacer que se reduzca la disponibilidad de hierro, provocando así la anemia, ¿verdad? Luego, por otro lado, tenemos la leucocitosis o la trombocitosis, que va a ser por el efecto de la liberación de la interleucina 6 y de la GCSF, que es un factor estimulante para que así de colonias, para que así se pueda liberar leucocitos, los granulocitos más que todo. Por otro lado tenemos a los síndromes endocrinos, que pues normalmente eh, la liberación de estos mediadores va a ser más que todo por secreción ectópica. Pero también en algunos casos puede tener participación las citocinas que van a estimular esta secreción, ¿no? Los más importantes que creo que debemos resaltar en una liberación de citocinas, pues es la inflamación, la fiebre, que son los más comunes, y hasta incluso la pérdida de peso, o pues con eso que conlleva la anorexia. Y bueno, eso es todo. Le doy pase a mi compañera. Ok, en esta ocasión voy a hablar sobre los síndromes paraneoplásicos, específicamente los de tipo endocrino. Estos síndromes son alteraciones que aparecen como consecuencia de ciertos tipos de cáncer, pero no por invasión directa del tumor, sino por la producción de sustancias hormonales o similares por parte de las células tumorales. En otras palabras, el tumor genera efectos sistémicos a distancia. Dentro de los síndromes paraneoplásicos endocrinos tenemos cuatro principales: el síndrome de Cushing, la hipercalcemia, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es el SIHA, y la acromegalia. Empezando por el síndrome de Cushing, esto ocurre por una producción ectópica de ACTH, la cual es la hormona adrenocorticotropa, que suele ser producida por tumores como carcinoma pulmonar de células pequeñas,
Esta producción anormal lleva a un exceso de cortisol generando hipercortisolismo, obesidad de predominio central, hipertensión y osteoporosis. Principalmente el síndrome de Cushing se reconoce por la forma de la cara redondeada y por la joroba pronunciada. El siguiente es la hipercalcemia, que también es un síndrome paraneoplásico frecuente, que se debe a la producción de PTHRP, que es una proteína que va a actuar como la hormona paratiroidea, que esta producción es común en tumores de mama, pulmón y riñón. Eh, Clínicamente la hipercalcemia se manifiesta con fatiga, debilidad muscular, náuseas y niveles elevados de calcio en sangre. Continuamos, tenemos el SIHA, que se caracteriza por una producción excesiva de la hormona antidiurética, que es la ADH. Esta condición provoca una retención de agua en el cuerpo, lo que diluye el sodio en la sangre y genera hiponatremia. Los síntomas pueden ser neurológicos, como confusión, convulsiones o incluso coma. Este síndrome también es típico del cáncer de pulmón de células pequeñas. Y por último, hablando, pero no menos importante, es la acromegalia, que es causada por una producción excesiva de hormona de crecimiento, específicamente su abreviatura es la GH, generalmente por tumores superficiales como los adenomas. Este exceso hormonal provoca un crecimiento anormal de extremidades y estructuras faciales, destacando el agrandamiento de manos, pies y mandíbulas, como podemos ver en la imagen. Estos síndromes endocrinos reflejan cómo los tumores pueden alterar profundamente el equilibrio hormonal del organismo. En la siguiente parte de la presentación revisaremos otros síndromes paraneoplásicos como los neurológicos, hematológicos y dermatológicos. Continuando con la clasificación de los síndromes paraneoplásicos, ahora vamos a revisar los de tipo neurológico. Estos se deben a una respuesta autoinmune del organismo frente al tumor, donde el sistema inmunológico ataca por error al sistema nervioso. No es causado por metástasis ni con presión directa del tumor, sino por la producción de autoanticuerpos o mecanismos inmunológicos cruzados. El primero del cual vamos a hablar es la encefalomielitis paraneoplásica. Esta ocurre cuando el sistema inmune reacciona contra tumores, especialmente en el cáncer de células pequeñas, generando inflamación en el cerebro y médula espinal. Esto provoca síntomas neurológicos progresivos, como puede ser, por ejemplo, la confusión, alteraciones motoras y cognitivas. Otro síndrome importante del cual debemos saber es el lamberito. En este caso, el cuerpo produce autoanticuerpos que bloquean los canales de calcio presinápticos en la unión neuromuscular, lo cual va a impedir que se libere la acetilcolina y clínicamente se va a manifestar como debilidad muscular proximal, especialmente en piernas, pero con mejora en el ejercicio. Además, los reflejos tendinosos suelen estar disminuidos. También se presenta la neuropatía sensitiva y motora, donde la respuesta inmune afecta a los nervios periféricos, suele estar asociada a tumores sólidos como lo es el cáncer de mama o de pulmón. Los pacientes presentan pérdida de sensibilidad, dolor y debilidad muscular, sobre todo en las extremidades. Y finalmente está la degeneración cerebelosa, que se debe a la producción de anticuerpos contra células del cerebelo. Es frecuente en pacientes con cáncer de ovario y de mama, produce ataxia, que es la falta de coordinación de movimientos, dificultades para el equilibrio y problemas en la coordinación motora fina. Estos síndromes muestran cómo el sistema nervioso puede verse afectado indirectamente por el cáncer y cómo el cuerpo, en su intento por atacar al tumor, termina dañando tejidos sanos. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos hematológicos, estos síndromes son detectados después del diagnóstico de cáncer y muy pocas veces generan síntomas. Generalmente se asocian con enfermedad avanzada y en raras ocasiones requieren tratamiento específico, pero mejoran con el tratamiento de la malignidad subyacente. Entre estos síndromes encontramos a la anemia asociada al cáncer, que en pacientes oncológicos puede ser de causas múltiples y actualmente se postula una clasificación en función a su patogenia. Los tipos de anemia más frecuentes en pacientes oncológicos obedecen al proceso crónico, la invasión medular y secundarios a los efectos de la quimioterapia o radioterapia. En cuanto a la anemia de proceso crónico, es la que con mayor frecuencia se asocia como un síndrome paraneoplásico y se trata de una entidad normocítica, normocrómica, y su mecanismo de producción es desconocido, mientras que la anemia relacionada con la invasión de la médula ósea se asocia a la aparición de una reacción leucoeritoplasmática. En cuanto al síndrome de eosinofilia, este se debe a la producción tumoral de factores de crecimiento eosinofílico, como son la interleuquina 3 y 5. También el factor de estimulante del crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos. Esta eosinofilia paraneoplásica se asocia a linfomas,
a leucemias, cáncer de pulmón, cáncer gastrointestinal y genitourinarios. Y característicamente este síndrome mejora con el control del tumor primario. Otro síndrome viene a ser la granulocitosis, que se caracteriza por leucocitos con conteos que oscilan entre 10 y 30.000 células por milímetro cúbico y en algunos casos exceden los 50.000 milímetros cúbicos, sin que exista un proceso infeccioso o diagnóstico de leucemia. El mecanismo patogénico de la granulocitosis parece ser secundario a la producción de factores de crecimiento. En este síndrome se presenta en el 15% de los pacientes con tumores sólidos como cáncer pulmonar, cáncer gastrointestinal, en cerebro, mama, renal y ginecológicos. Otro síndrome viene a ser la aplasia pura de las células rojas, que su mecanismo de producción es por una respuesta inmune mediada por autorreactivación de células T y se asocia a timoma, linfomas, leucemia y mielodisplasia. Otro síndrome hematológico viene a ser la trombocitosis, el cual su mecanismo es secundario a la producción de trombopoyetina y citocinas a partir del tumor primario. Se estima que el 35% de los pacientes con trombocitosis presenta una enfermedad maligna. Esta trombocitosis se asocia con linfomas, leucemias y carcinomas. Otro síndrome importante es el síndrome de Druce, el cual se caracteriza por la presencia de episodios de trombosis venosa profunda recurrente y con localización atípica. Dichos episodios son acompañados de signos inflamatorios locales, leucocitosis e incremento de la velocidad de sedimentación globular. Este síndrome de Druce puede presentarse antes del diagnóstico de la neoplasia y se asocia a adenocarcinomas mucinosos, principalmente páncreas, y otros cánceres relacionados son los carcinomas de la mama, ovarios, próstata, pulmón y algunos tumores digestivos. Otro síndrome viene a ser la coagulación intravascular diseminada, ya que la detección de trastornos de coagulación en los pacientes con cáncer es muy frecuente. Los más comunes son la elevación de los niveles de fibrina y productos de degradación de fibrinógeno y la trombocitosis. Este síndrome se asocia a leucemias promielocítica aguda y adenocarcinomas. El tratamiento se lleva a cabo mediante la administración de factores de coagulación, plaquetas y heparina. Como último síndrome hematológico tenemos a la endocarditis trombótica abacteriana, el cual puede llevar a complicaciones trombóticas o hemorrágicas con o sin coagulación intravascular diseminada en pacientes con cáncer. Se caracteriza por lesiones verrugosas estériles y constituidas por fibrina y plaquetas que aparecen en las válvulas de la cavidad izquierda cardíaca. Este síndrome está asociado a adenocarcinomas de pulmón, páncreas y próstata. Con relación a los síndromes paraneoplásicos dermatológicos, existe una amplia variedad de síndromes cutáneos asociados con neoplasias que pueden presentarse antes, durante o después de la identificación del cáncer. Entre estos síndromes encontramos a la acantosis nigricans, la cual es una dermatosis de causa desconocida caracterizada por el engrosamiento de la piel e hiperpigmentación de predominio en axilas, cuello, ingle y áreas de flexión y región anogenital. También incluye cambios papilomatosos en la cavidad oral e hiperkeratosis en las palmas y dorso de las manos y articulaciones. Se asocia en un 90% al adenocarcinoma gástrico y otros menos frecuentes son el adenocarcinoma de pulmón, mama y ovario. Otro síndrome viene a ser la vasculitis leucocitoclástica y está caracterizado por dolor, ardor, prurito y púrpura palpable sobre las extremidades inferiores, acompañado de fiebre y malestar general. Este síndrome está asociado a tumores hematológicos de pulmón, gastrointestinal o tracto urinario. Otro síndrome viene a ser el pénfigo paraneoplásico, que esta es una dermatosis severa que afecta la mucosa y la piel y se caracteriza por lesiones dolorosas en la mucosa y rash polimorfo en las palmas de las manos, palma de los pies y tronco.
y su patogenia es secundaria a la producción de antígenos dirigidos contra antígenos del tumor que exhiben reactividad cruzada contra varias proteínas epidérmicas. Este síndrome también está relacionado con linfomas, leucemia linfocítica crónica y la enfermedad de Katzmann y sarcomas. Entre otros síndromes dermatológicos encontramos el síndrome de Sweet, la cual es una dermatosis caracterizada por un inicio súbito de placas eritematosas dolorosas, pápulas y nódulos en cara, tronco y extremidades superiores. Puede desarrollar vesículas y pústulas, además de fiebre y neutrofilia. Se relaciona con el cáncer en un 20% de los casos y las neoplasias que se asocian son la leucemia mieloidea y otro cáncer hematológico de mama, genitourinario y gastrointestinal. Otro síndrome viene a ser el eritema necrolítico migratorio, que se caracteriza por erupciones diseminadas en parches eritematosos irregulares con erosiones superficiales, vesículas y bulas de predominio en áreas centrales del cuerpo y alrededor de la boca. Los síntomas sistémicos incluyen hiperglucemia, pérdida de peso y diarrea. Y como último síndrome dermatológico encontramos el síndrome de Behçet, la cual se caracteriza por la hiperkeratosis pseudodiaciforme acral simétrica. Su patogenia es desconocida y se manifiesta como una erupción eritematosa a violácea que ocurre primero en una superficie acral y involucra pabellones auriculares, nariz, pies y rodillas. Puede aparecer en el 60% de los casos y se asocia al género masculino y al carcinoma de células escamosas de estómago, pulmón, cabeza y cuello.